Gracias por estar con nosotros en Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre. Hoy tenemos a una invitada muy especial, investigadora, docente, historiadora, periodista, quien ha hurgado en los archivos periodísticos de la hemeroteca de la Biblioteca Nacional de Costa Rica y con quien vamos a conversar sobre la evolución histórica de los periódicos en Costa Rica en el periodo 1821 y 1950. Justamente la doctora Patricia Vega Jiménez nos acompaña. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Muchas gracias, don Roberto, por la invitación. Es un placer. Precisamente, además la presencia de doña Patricia nos permite justificar, y ella lo puede validar, el por qué este programa se llama Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre, porque esto no es letra muerta, ¿verdad? Definitivamente es un mundo el que se abre en cada una de esos periódicos y cada una de esas páginas que es imposible dejar, que te atrapan absolutamente. Ciertamente, como cualquier novela que lea uno en la, ¿verdad? Por supuesto, por Sí. supuesto. Antes de conversar en el programa de hoy con la doctora Patricia Vega Jiménez, les queremos recomendar que en el sitio de la Biblioteca Nacional y en línea pueden encontrar en Facebook de la Biblioteca Nacional la conferencia Evolución Histórica de los Periódicos en Costa Rica entre 1821 y 1950 de la doctora Patricia Vega Jiménez. Es sencillamente fascinante y no se la deben perder porque nos da todo el contexto. Con ella vamos a hablar, pues en el corto espacio del programa, en general de esta pasión y de esta vivencia. Doctora, de los bandos y los carteles a la prensa escrita, vamos a ver qué eran los bandos y qué eran los carteles, y a la prensa escrita. ¿En qué grado ha incidido precisamente el periodismo escrito en la forja de nuestra identidad costarricense? La participación de la prensa escrita, que bueno, nace en 1833 con el Noticioso Universal, y desde ahí en adelante ya nunca hubo faltante de prensa en Costa Rica, nos va a evidenciar cómo se va conformando, creando y recreando la identidad costarricense. Y es una de las cosas más dinámicas que podemos encontrar, la construcción de identidades. Y los periódicos lo empiezan a reflejar desde el primer periódico, es Noticioso Universal, de Joaquín Bernardo Calvo. De hecho, previo a que el periódico surgiera y que nace en una imprenta que no fue la primera que se trajo a Costa Rica, sino la segunda que entró al país, la imprenta La Merced, habían lo que vos acabas de mencionar, bandos, hojas volantes, carteles, para comunicarse entre nosotros o entre el grupo más cercano a nivel urbano y rural. Y era la forma de hacer comunicación social a mano, porque no existía imprenta en Costa Rica. Entonces los carteles, los bandos, eran para anunciar a la gente determinadas situaciones en las que tenían que poner atención. Por ejemplo, la vacunación será tal día en tal lugar. O la quebrada se salió y está arrasando con el terreno, etcétera. Entonces, ese tipo de anuncios ya existían, o sea, la gente ya tenía comunicación social. Lo que Y no estaban teníamos en las paredes de las... sí, es cierto. Los ponían en las paredes de los lugares principales, de las iglesias, de las escuelas, la pulpería de la pulpería, los sitios públicos. En realidad la pulpería va a surgir un poco después, posterior. posterior. La pulpería eran los que vendían pulpo en La Coruña, nombre que se trajo a Costa Rica porque una buena cantidad de nuestros migrantes fueron de La Coruña, de Galicia, y trajeron el término pulpería, Qué aunque no se interesante. vendía pulpo, se vendía de todo. Claro. O sea, posterior a 1821, entonces. Sí, sí, en realidad fue posterior a 1821. Eh, de hecho, vamos a encontrar pulperías con el nombre pulperías ya muy avanzado
o sea, para 1910, 1920, Ya. con toda claridad. Maravilloso, pero ese es otro tema que queremos comprometer desde ya a la doctora Patricia Vega para que hablemos de las pulperías en ese contexto. Claro, Pero encantada. justamente, es decir, ese fue el primer modo, los bandos, los carteles, el primer modo como colectivo de compartir Exacto, lectura, ¿verdad? exacto. E información que era fundamental para el desarrollo social y para la dinámica social. Por ejemplo, esto de la vacunación, el llamado a la vacunación a través de bandos, o el advertir sobre un peligro, o pedir que sesionara el cabildo durante tal periodo. Este tipo de cosas se anunciaban para que la gente tuviera participación directa y la gente lo buscaba. Ahora, recordemos que estamos en un periodo donde la alfabetización es realmente muy reducida en Costa Rica. Entonces lo que había era una persona que sabía leer y escribir y leía los bandos En en voz voz alta. alta, claro, para advertir a la gente. Y luego se distribuía de voz a voz, de persona a persona, la información hasta alcanzar un buen conjunto poblacional. No obstante, había una preocupación por el gobierno central por tener una imprenta lo más pronto posible y en su defecto un periódico. Entonces redactaron a mano la tertulia no patriótica, la tertulia, de la que no hay evidencia física. Desapareció, murió este periódico. Imagínese usted cuánta gente, o sea, cuánto tiempo le llevó al escriba hacer una y otra vez el mismo periódico. Desafortunadamente, como le digo, no tenemos evidencia, pero sí hay referencias a la tertulia en diferentes crónicas y textos que han ido dejando los gobernantes. Claro, eso explica que la evolución del periódico, de los periódicos en Costa Rica, se parta entonces de 1821 hasta 1950, cuando en realidad fue 1883, el 1833, 33, el el primer primer periódico impreso, periódico, el noticioso universal. Noticioso Universal. En realidad, sí, la tertulia fue de 1824, según las referencias. No circuló mucho tiempo, dejó de circular, pero en ese momento, don Miguel Carranza trae a Costa Rica la primera imprenta en 1830. Y aquí quiero destacar esto porque a mí me parece fundamental. La imprenta en América, en términos generales en América, e incluso en Europa, después de 1452, cuando Gutenberg inventa los tipos móviles, va a ser colocada no como un negocio de primera mano, sino más bien por razones políticas o por razones religiosas. Dos cosas que estaban muy vinculadas en ese momento. En Costa Rica, cuando la trae don Miguel Carranza, el Estado no tenía la capacidad para pagar los 900 pesos que costaba la imprenta, no podía. Mientras que don Miguel era un empresario que podía darse el lujo de traer la imprenta. E inmediatamente la puso a funcionar y se editaban ahí los textos del gobierno central, del cabildo o de las disposiciones gubernamentales, porque antes lo que se hacía con las leyes y decretos es que se mandaba a El Salvador a lomo de mula, duraban muchos días en llegar, muchos días en regresar, después de impreso, o sea, se pagaba a las impresoras del Salvador para que imprimieran los textos de Costa Rica. Qué interesante. Entonces, esta imprenta del señor Carranza, de alguna manera, al comunicarse todos estos detalles, aspectos que se publicaban, que se pagaban imprimir en El Salvador, es, digamos, el antecedente de la Gaceta, el diario oficial. Muy posiblemente sí. Sin embargo, yo creo que la Gaceta tuvo otro antecedente, que es el constitucional o el editor que tenía don Braulio Carrillo. Pero esta es una historia paralela, o sea, surge la imprenta La Paz de don Miguel Carranza, y ahora vamos a hablar de lo que esto significó a nivel de cambios laborales en Costa Rica con la introducción de los impresores,
que es otro mundo. Y luego, cuando entra don Braulio Carrillo, ya don Joaquín Bernardo Calvo había traído la imprenta La Merced, y ahí editó el periódico El Noticioso Universal. Cuando entra Braulio Carrillo, le hace una jugarreta a don Joaquín Calvo, Vargas Calvo, y le permitió a él entonces asirse, al presidente, al jefe de Estado, perdón, Braulio Carrillo, asirse de la imprenta. Y entonces, cuando le quita la imprenta a él, va a sacar un periódico cuyo nombre no recuerdo exactamente, que va a ser el primer periódico estatal de Costa Rica, que no sobrevivió. Va a morir muy pronto. Ya. Pero hizo cerrar el Noticioso Universal. Pero Claro. ya para entonces había surgido la tertulia patriótica del Padre Arista, ya había empezado o la tertulia del Padre Arista, sí. O habían empezado a nacer periódicos y ya era imposible echar marcha atrás. Y justamente con estos primeros periódicos empieza, digamos, el gusanillo de la lectura en el periódico, en el diario de todos los días, Sí. valga la redundancia. En alguna parte de la conferencia usted menciona que la gente hacía fila para comprar el periódico. Sí, en algunos momentos más que en otros. A ver, yo creo que el primer acontecimiento mediático del siglo XX fue la Primera Guerra Mundial y cómo se vivió en Costa Rica en 1914. El periódico La Información, que en ese momento era el periódico más importante del país, va a publicar hechos de la Primera Guerra que en realidad son tergiversaciones totales, porque la información que nos llegaba tenía este camino. En Europa se contrataba a cualquier persona que tuviera alguna profesión o supiera leer y escribir para que hiciera una crónica de la guerra, de ese momento de la guerra que estaba viviendo esa persona. Podía ser ucraniano, podía ser polaco, claro. Podía ser alemán, podía ser cualquier. Y esta gente coge la información, la transmite en su idioma, o sea, en polaco, en alemán, en francés, etcétera. Llega a Estados Unidos, donde hay en Boston una distribuidora de noticias internacionales, la pasa a la Associated Press, que la manejaba aquí en Costa Rica, la United Fruit Company, y la información pasaba del idioma cualquiera al inglés, del inglés al español. O sea, lo que nos llegaba era una tergiversación total. Claro, absoluta. Y se podría decir una manipulación. Total, absoluta. Esa es una palabra clave. Porque se manipulaban los hechos desde todas las perspectivas, desde todo punto de vista. Y es interesantísimo. Por ejemplo, decían, los rusos ya avanzan sobre Berlín, los rusos están liberando a los polacos, los rusos habían llegado 2 semanas antes y se habían ido corriendo, porque además ellos estaban en su propio proceso de revolución bolchevique, entonces no tenían forma de participar en la guerra, tenían que huir, y eso fue lo que hicieron. Entonces, y mientras nosotros recibíamos que los rusos iban prácticamente a dominar Berlín, cosa que era absolutamente falsa. Pero lo que es interesante es que la gente hacía fila en el periódico a las 5 de la mañana para poder encontrar el periódico del día y saber las noticias de la guerra. Era un acontecimiento mediático que movilizó a este país. Una gran expectativa. Exacto. Y la información lo que hizo fue poner pizarras gigantescas en la pared de afuera, donde todos los días escribían los datos de las primeras noticias que les llegaban a través de la Havas primero y de la Associated Press después. Estamos con la doctora Patricia Vega Jiménez conversando sobre este apasionante relato de la evolución de los periódicos en Costa Rica. Vamos a hacer una pausa y continuamos. Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre.
Continuamos en Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre, aquí en la hemeroteca de la Benemérita Biblioteca Nacional de Costa Rica. Es apasionante el tema, doctora Patricia Vega Jiménez, y quisiera que no se nos vaya un detalle. Usted menciona en su exposición amplia y detallada y muy bien fundamentada a los trabajadores del arte negro. Fueron fundamentales durante muchísimo tiempo, casi que hasta la tecnología digital. Podríamos conversar un poco sobre quiénes eran los trabajadores del arte negro. La primera característica que tenía que tener un maestro impresor en Costa Rica y en todas partes del mundo era saber leer y escribir. Ya eso lo hacía diferente y perteneciente a una minoría. Claro que no eran todo el mundo que sabía leer y escribir. Exactamente. Uh-huh. Pero esta persona además tenía que saber cómo hacer cada uno de los tipos móviles, cómo chorrear plomo con zinc, tener un envase sobre el cual se partía el principio de hacer los tipos móviles. Pero además él tenía que tener conocimientos para poder pasar la tinta sobre la máquina, saber qué tanta presión había que ponerle al papel, qué tanta presión había que hacer para alejar la máquina del periódico y cómo lograr secarlo luego para compaginarlo después. O sea, era una cosa muy compleja. Pero además tenía sus propias reglas el maestro impresor y los aprendices que estaban ahí y los supernumerarios que también participaban. Esta gente recibió un entrenamiento de 2-3 años. No era corto. Empezaban barriendo la imprenta, el taller de impresión, y luego terminaban como maestros impresores los menos, la minoría. Lo que es cierto es que la imprenta se convierte en una librería, en una biblioteca, y quienes conocían de primera mano los conocimientos que se estaban dando en la Universidad de Santo Tomás o en los periódicos costarricenses eran precisamente los impresores. Entonces se les tenía muchísimo respeto, claro, porque además era gente que dominaba un arte que no dominaba el resto de la población costarricense. Claro. Y tenían la información, y tenían información, y tener información es tener el poder. Así, siempre ha sido así. Ajá. Entonces, ¿qué pasó? En 1843, si mi memoria no falla, 42, se vino el primer movimiento de este grupo de impresores, que ya para entonces habían por lo menos 4 o 5 talleres en Costa Rica. Uno de ellos traído por un peruano que sirvió muchísimo de apoyo para el aprendizaje del arte negro. Y esta gente se levanta, pide mejores condiciones laborales, porque la tinta y los instrumentos que usaban los estaban afectando, claro, sobre todo en problemas respiratorios. Y la gente faltaba mucho al taller porque tenía enfermedad, o sea, se enfermaban con mucha frecuencia de los bronquios o de problemas. Era un trabajo insalubre. Exactamente. Por mucho tiempo lo fue, incluso hasta nuestros tiempos modernos, hablando de las décadas del 60, 70. Exacto, sí, efectivamente. Entonces ellos se levantaron y dijeron, paramos la imprenta, y el Estado inmediatamente resolvió el conflicto, dándoles lo que ellos pedían. Porque ¿dónde iban a encontrar otro maestro impresor, otro amanuense, o dónde iban a encontrar un supernumerario? Ya no era posible hacerlo rápido. Claro. Entonces, en realidad, yo creo que este fue el primer movimiento social que existió en Costa Rica, que fue muy corto, que fue para solicitar mejores condiciones laborales, de hecho, y mejor salario. De hecho, se les mejoró el salario. Ya yo no sé si eso fue por una negociación interna o porque no lo dicen los documentos, pero lo que es cierto es que entre las mejoras hubo una mejora salarial. Claro, cualquier, digamos, revuelta por reivindicaciones, una en concreto trae otras aparejadas. Así es, así es. Efectivamente, el arte negro va a permanecer en Costa Rica en condiciones insalubres hasta bien entrado el siglo XX. Así es. Lo que pasa es que las tecnologías, después de los años 80, sobre todo del siglo XX y
y durante el siglo XXI, han sustituido ese arte negro por condiciones distintas, o sea, a través de Facebook o de Twitter se puede obtener muchísima más información y muy rápida. Los periódicos casi todos son digitales o combinan digitalización con impresión, pero la impresión es definitivamente otra cosa. De Claro. hecho, las rotativas, que fueron las que iniciaron este cambio, este proceso de cambio, va a favorecer muchísimo a la gente que trabaja en los talleres de impresión, sobre todo proteger su salud. Claro. También, además de los trabajadores del arte negro, con el costarricense, nos cuenta usted, doctora Patricia Vega Jiménez, que con el costarricense nace de algún modo el redactor fijo. O sea que fue, digamos, el primer redactor que trabajó en el costarricense del año 1833. Es, digamos, nuestro santo patrono para los periodistas de prensa Sí, escrita. el costarricense en realidad fue el primer periódico que empezó a tener algún trabajador de planta. Claro, redactor de planta. Redactor, exacto, como redactor de planta. En el Noticioso Universal no, en 1833 escribía el que quería. Y escribía generalmente la gente vinculada al gobierno o la gente vinculada a la Universidad de Santo Tomás. Ciertamente. Y el costarricense viene a ser el primer periódico donde ya no solo se recogen escritos de la gente de fuera, sino que tiene dos cosas muy importantes. Uno, un redactor de planta, y dos, un desarrollo de la publicidad muy importante. Ya la publicidad, de hecho, lo empezamos a ver con periódicos anteriores, como El Mentor Costarricense, como sostén del periódico. Y esto va a ser fundamental porque la publicidad va a convertir ese periódico altruista en un negocio. Y va a ser el negocio que conocemos hoy. Hasta nuestros días. Hasta nuestros días, efectivamente. Justamente se plantea el tema comercial de negocio, el poder de la información y el poder político, pero de alguna manera se plantea, o usted plantea, que el objetivo de la prensa, y que es básica para el desarrollo de los pueblos, debía ser la vigilancia del poder político. O sea que empiezan a nacer un poco ciertas posiciones, las posiciones encontradas entre el poder político y la prensa vigilante. Sí, efectivamente. Ahí hay un punto interesante. Bueno, primero, la prensa nace en Costa Rica, y esto es una diferencia con una buena cantidad de países y de estados y de naciones en el resto del mundo, como un espacio de discusión pública de ideas. Mientras los conservadores y liberales se mataban con rifles y pólvora, nosotros discutíamos, aquí en Costa Rica se discutía a través de la prensa. Y la prensa era la trinchera de lucha real de las ideas que aquí se establecían. No pasa eso con los periódicos de tipo político. Efectivamente, durante algunas campañas presidenciales había una enorme cantidad de periódicos que salían a la luz pública, o periódicos que permanecían 3, 4 meses, 5 meses y se desaparecían y ya. Por una razón muy simple, porque eran periódicos únicamente para la campaña electoral. Claro. No tenían ningún otro interés. No obstante, vamos a encontrar periódicos ya a partir de 1850 con permanencia en Costa Rica, porque son periódicos de interés general, no políticos. Y tienen que competir por la publicidad con periódicos políticos, pero son tan efímeros que generalmente los partidos políticos son los que los financian en sus primeros días. Y esos periódicos permanentes son los que, junto con la educación formal en el país, nos van dando, podríamos decirlo así, esa tradición civilista que nos ha caracterizado. Yo creo que sí, ese es un buen punto a investigar, que todavía no ha sido sondeado, pero que me parece que eso, como otros muchos aspectos de la prensa, por ejemplo la prensa rural, no ha sido tocada lo suficiente en este país, no ha sido tratada lo suficiente. Queda mucho por hacer con la historia de la comunicación social, pero lo que es cierto es que la prensa
va a convertirse en un emporio periodístico a partir de la década del 40 del siglo XX. Claro. Y aunque habían intentos previos como el Diario de Costa Rica y demás, va a ser a partir de ahí que surgen estas grandes sociedades anónimas. Esto va a cambiar un poco también la dinámica de la prensa nacional y va a surgir el escritor de periódicos, que de hecho en 1919 ya había una asociación de periodistas en este país, asociación que va a ser luego el Colegio de Periodistas de Costa Rica en el año 69, perdón. Estaba el escritor de periódicos, el escritor de noticias, por decirlo de alguna manera, y también el escritor eh, de ideas, de intelectual o de posiciones, como citaba usted, por ejemplo, a don Juan Fernández Ferraz y a Pío Sí, Víquez. exacto. Sí, O exactamente. sea, hay una diferencia entre... A estas personas, nuestros literatos y, y sobre todo la generación del Olimpo, va a usar a los periódicos como sitios para divulgar sus obras. Claro, Y ahí es donde empiezan a dialogar desde el periódico lo que está pasando con uno o lo que está pasando con otro, o la idea que tiene Magón, o la idea que tiene Fernández Ferraz, o la idea... O sea, es un espacio de discusión y de construcción de literatura y en que este era país, seguido apasionadamente apasionadamente. por los lectores y lectoras, digamos. Exacto. Ahí nos lleva a otro punto, que es la historia de la lectura. Es no solo cómo se produce el periódico, cómo se distribuye, cómo se crea a sí mismo, quiénes lo escriben, pero sobre todo quiénes lo leen y cómo se lee el periódico. Y eso es de las cosas más difíciles por hacer. Hay personas como Alberto Mangel, Roger Chartier, que han hecho obras maravillosas sobre la historia de la lectura, porque es realmente meterse en la mente de personas que murieron hace más de un siglo, cómo veían la cosa, y muy pocos dejaron escrito. Eh, de hecho, hay un escritor nacional, bueno, Carlos Luis Fallas, que detalla en su Mamita Yunay o en sus otras obras, Mi Madrina, cómo leía él. Él era un asiduo lector y qué significaba para él leer. Eh, Hay un señor de apellido Pacheco que cuenta él que leyó uno de los libros prohibidos de Costa Rica, porque en Costa Rica habían libros prohibidos, por supuesto, durante las primeras décadas del siglo XX, leyó La Dama de las Camelias. Y se enamoró tanto de esa obra, pero tanto, y además lo tenía que leer a escondido debajo de la cama con una candela para que nadie se diera cuenta que estaba leyendo, que fue a buscar a su Margarita a las calles Josefinas. Y la encontró, solo que era madre de 7 niños. Qué Entonces, maravilla. el idilio nació y murió muy rápidamente, pero él cuenta lo que para él significó esa lectura. Claro. Esas crónicas, esos relatos no son fáciles de encontrar. Muy poca gente registra lo que realmente sintió al leer. Y en aquella Costa Rica, donde pues no, obviamente no había o no había otros medios de comunicación salvo el periódico, en el que seguramente se leía apasionadamente y se seguían también las polémicas o la continuación de relatos día a día con el periódico. Efectivamente. La gente tenía el periódico como un referente de qué está pasando en el país. Sin embargo, habían pleitos entre periódicos. Pero hay otro tipo de periódico que más que urbano es el periódico local o el periódico regional. Nace muy temprano, nace en realidad hacia 1870 y tantos en Guanacaste, en Alajuela, perdón, luego aparece en Limón y luego aparece en Guanacaste y en el resto del país, Punta Arenas sobre todo, que era uno de los puertos principales. Y uno de los periódicos más interesantes que hay es La Voz del Atlántico, que nace en 1934, muere en 1946, pero es un periódico que está dirigido a la zona atlántica y está dirigido a una población angloparlante y combina el español con el inglés. Qué interesante. Y es un periódico que revive la vida cotidiana
de la población caribeña en ese momento, sobre todo de Limón. Ujú. Qué interesante. Pero son temas que todavía no han sido suficientemente estudiados. Y además hablábamos también en relación con su conferencia, que no dejo de recomendarla para que la busquen completa, porque el programa, el tiempo de nuestro programa es reducido, de cierto periodismo sensacionalista, por ejemplo, con los acontecimientos del terremoto de Cartago de 1410, el De terremoto de 1910, 1910, perdón, exacto. terremoto de Santa Sí. Mónica, famoso. Sí, en realidad el periodismo sensacionalista en Costa Rica es muy temprano. Eh, a finales del siglo XIX ya existen noticias sensacionalistas. La primera que he encontrado es una de un niño que estaba precisamente en un taller de impresión, le cae encima la tapa con la cual se presiona sobre las Sí, hojas. El niño tiene una obstrucción en el cráneo espantosa y lo detalla de una manera fría, calculadora, ingrata. Y a partir de ahí empiezan a surgir esa serie de noticias sensacionalistas porque se vende, porque estábamos imitando a Gordon Bennett claro. y estábamos imitando a Pulitzer. Entonces empiezan a surgir fracciones, pedazos, retazos del periódico que era absolutamente sensacionalista. Sin embargo, el primer periódico totalmente sensacionalista que hay en el país es el periódico La Hora. 1932 surge. Y es cada vez más amarillista, cada vez pasa del sensacionalismo al amarillismo. Pero el verdadero amarillismo lo encontramos en el periódico Extra, en Costa Rica en el año 78 que nace. Y con todo un panorama de morbo, digamos, Exacto, o apela al de, morbo humano. de inquietudes es que el tema es apasionante y es inagotable como podemos apreciar. Doctora Patricia Vega Jiménez, muchísimas gracias. Finalmente, una reflexión sobre esta expresión que vi en la conferencia que dice, ¿quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué queremos? Se planteaba en el periodismo desde aquella época. ¿Podríamos tener una reflexión de la doctora Patricia Vega Jiménez sobre quiénes somos, hacia dónde vamos y qué queremos? El, el tema es que la historia nos permite entender el pasado para comprender el presente y proyectar el futuro. Yo creo que la historia de la comunicación social impresa en Costa Rica es un tema que está por abordarse, que tiene muchísimos vectores, como bien decías, y que muestra quiénes hemos sido y en qué nos hemos convertido. Ahora los retos que nos da la tecnología los tenemos que asumir con seriedad. Hay que repensar la forma de hacer periodismo en este país. Hay que repensarse la forma de divulgación incluso. Y yo creo que la especialización es una de las vías posibles de encontrarnos con un mejor periodismo en este país. Muchísimas gracias, Con mucho gusto, ha de sido un verdad. placer estar con ustedes. Bueno, hemos compartido con la doctora Patricia Vega Jiménez este mundo apasionante del periodismo escrito, estas páginas vivas que son conversaciones de ayer, hoy y siempre. Muchísimas gracias a todos.